Hola, soy Azahara Letras y hoy os voy a explicar cuáles son los mejores bolígrafos para que un niño o niña empiece a escribir con ellos, más o menos cuando tiene unos 8 años, ahí por tercero de primaria, a veces cuarto, depende del alumno. Y os voy a decir cuáles no recomiendo y cuáles recomiendo para dar este paso del lápiz al bolígrafo. Solo una cosita antes de empezar, y es que os quiero recordar que tengo una asesoría personalizada de mejorar la letra en azaharaletras.com. Vosotros me enviáis una muestra manuscrita de la letra de vuestro hijo. Yo la analizo para mejorar su legibilidad, le doy consejos, le propongo ejercicios y así paso a paso durante un mes estamos en contacto a través de las redes sociales para que puedan mejorar la letra. Toda la información en azaharaletras.com. El primer bolígrafo que no recomiendo es el bolígrafo borrable. Esto sí que puede resultar polémico porque lo recomiendan e incluso lo exigen muchos colegios, pero son caros, se gastan enseguida y tienen un flujo que a mí no me gusta mucho, se corta un poco, no fluye bien. ¿Qué pasa? Que los padres tienen que realizar un desembolso considerable y además a efecto psicológico no cambia escribir con lápiz y con boli. Es como que sigues sin afrontar ese trauma de no poder borrar, sino tener que tachar o tener que corregir. Así que es el primero que yo descartaría, aunque os digo es lo común hoy en día. Y recordad que este tipo de bolígrafos no lo van a poder utilizar en exámenes oficiales, porque es como escribir con lápiz. Cualquier persona puede borrar y escribir encima, e incluso puede ser, pues eso, falseable, lo cual bolígrafo borrable, no. Segundo bolígrafo que no recomiendo, el típico, mítico, histórico bolígrafo Bic. Ya sé que esto es otra polémica que aquí abro, pero con el bolígrafo Bic los niños siguen apretando muchísimo. ¿Qué pasa? Que les duele la mano y no son capaces de escribir rápido. Por lo tanto, no se deberían acostumbrar a escribir con bolígrafo Bic apretando, porque uno de los objetivos, como os digo, es no apretar, ir soltando y que puedan escribir tranquila y fluidamente. Ahora paso a cuestiones un pelín menores, y es que tampoco recomiendo aquellos bolígrafos que tengan arriba un muñecote grande y que pesen, porque realmente esto desequilibra, hace que sea muy incómodo escribir y que tengan que hacer fuerza con la muñeca y se cansa. Así que nada de muñecos y tampoco nada de bolígrafos que sean muy gordos. Estos que tienen muchísimos colores dentro, muchísimas minas, por desgracia, a mí también me encantan, pero no son nada cómodos. Otra cosa es un poco, pues también un detalle, son los bolígrafos de punta fina que tienen esta punta. ¿Qué ocurre? A los niños se les suele caer así, plom, y se rompe y no sirven para nada, y 2 o 3 euros que se van al garete. Así que esto es punta fina de punta fina, digamos, en vez de cónica, no, esos tampoco. Y otra cosa que no es muy importante, pero también podemos tenerla en cuenta, son los bolígrafos con capuchón, aunque estos tienen ya medidas que si se los tragan accidentalmente, pues no pasa nada, no se ahoga, no sigue pasando el aire. Pero más que nada es que lo pierden y pueden secarse. Entonces yo recomiendo los bolígrafos retráctiles, que son estos los que en el clac, 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 son mucho más cómodos para niños. Y ya está. En un principio estos son los que yo no recomiendo, así que pasamos a los que recomiendo. Pues un bolígrafo que recomiendo al principio para que se acostumbren a sujetar el bolígrafo bien son los ergonómicos, como este de Stabilo Easy Original. Este es para zurdos, pero está el mismo para diestros. Esto es por si con el lápiz no se han acostumbrado a sujetarlo bien. Es algo que al principio les puede ayudar, además tiene una tinta tipo fluida, tipo gel, que les va a hacer que no tengan que apretar y eso les va a favorecer la escritura para que no les duela la muñeca y puedan escribir más rápido y sin dolor. Pero sí que es verdad que son un poco gruesos, ojo, por eso luego conviene hacer el paso a un bolígrafo de gel o de los que os voy a hablar ahora. El que sí que recomiendo, y esto es una recomendación rara porque en España no se utilizan mucho, son el Verol de Paper Mate y el Handwriting Pen de Staedtler, que se seca enseguida, el 309. Aunque no lo parezca, estos bolígrafos punta fina tienen un tacto, una sensación muy similar a la del lápiz y es perfecto para que los niños aprendan a escribir porque además no se estropea la punta, o sea, aún pueden ir regulando esto de apretar y no apretar sin que se estropee la punta, así que apuntaoslo bien. Yo dejo el enlace en la caja de descripción del vídeo por si queréis comprarlos, porque de verdad yo empecé a escribir cuando era pequeña con bolígrafos de este tipo antes de dar el paso a la pluma estilográfica en quinto de primaria. Y os digo que marca la diferencia y nadie lo recomienda. Es algo que es un descubrimiento que he hecho yo basado en mi experiencia y pues que lo he ido recordando poco a poco y encontrando el punta fina ideal para niños. Por supuesto, los bolígrafos de gel, pero sí que es verdad que tanto mi favorito, que es el Pentel Energel, como el Zebra Sarasa Clip, puede quedar un poco demasiado pro para niños, ¿de acuerdo? Pero son bolígrafos de gel que fluyen genial, que se van a acostumbrar a escribir de una manera gustosa, sin apretar, que es el objetivo, recordad. Entonces, bueno, yo tampoco el desembolso es muy grande, o sea, son unos 2 euros
más o menos, dependiendo de dónde lo compréis. Pero yo lo recomiendo, pero ya no para niños, sino para todo el mundo. Bolígrafos de gel, de tinta de gel, son una maravilla. Y en el caso de que no os convenza lo de los bolígrafos de gel, entonces un bolígrafo normal de los ballpoint pen, de los de tinta oleosa, que al menos sea gustoso, que no haga falta apretar para escribir como en el caso de los Bic. Tenemos el Jetstream de Uniball, que le dicen, bueno, ya hice una reseña por aquí, la podéis ver en la I minúscula que aparece en la pantalla, que le llaman el mejor bolígrafo para opositores. ¿Y por qué no lo va a poder utilizar un niño o una niña? No son muy caros, 1,50 € así. Yo creo que es una buena manera de iniciarse y de escribir con un bolígrafo, como digo, gustosito, fluido y con una buena calidad, ¿por qué no? Y aunque este vídeo va sobre bolígrafos, no puedo evitar poner al final siempre mi puntito, mi recomendación de utilizar plumas estilográficas. Esta Pelican Twist es maravillosa para niños diestros y zurdos. Para empezar a escribir con pluma es una buena manera de iniciarse. Y también tengo la reseña por ahí, me parece, en el vídeo de por qué creo que los niños deberían escribir con pluma. Ahí la veis porque es una maravilla. Resumiendo, los que yo recomiendo para niños, bolígrafos de punta fina de este tipo, de los que pueden apretar sin estropear la punta, bolígrafos retráctiles y de gel, o si no, un bolígrafo que sea un poquito de calidad, como Jetstream, aunque el Pido Super Grip también está bastante bien. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, thumbs up, pulgares arriba y os suscribís a mi canal. Aquí aparece mi foto, le dais a suscribirse y a la campanita. Por aquí aparece una lista de reproducción con más vídeos de caligrafía para niños y por aquí va pasando una lista de personas que forman parte de mi comunidad. Muchísimas gracias a todos por apoyarme. Si tú también quieres, darle al botón unirme o me puedes dar también un super thanks de agradecimiento. Muchas gracias por ver este vídeo y a practicar.